Amigo Gastón Lodos, ¿cómo te va, Gastón? ¿Cómo andan, compañeros, compañeras? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Bueno, Cansado, la verdad, no les voy a mentir, una jornada intensa la de ayer. ¿laburaste mucho? Y sí, porque viste que como son las jornadas electorales, ¿no? Son intensas, son desde muy temprano se arranca y se suele terminar muy tarde. Claro. Pero fue una linda jornada igual, porque la verdad que hubo una alta participación, por lo menos promedio para Tierra del Fuego, una alta participación y unos resultados bastante interesantes en todo aspecto. Ujú. Ahora, primera pregunta que te hago, alta participación, pero alto voto en blanco también, ¿no? Es decir, casi 21% de voto en blanco. Sí, la verdad es que sí, altísimo. A ver, hay una particularidad que se suele dar acá en la provincia de Tierra del Fuego, Juan, que es generalmente para la legislatura, bueno, vamos a recordar, por las dudas, se votaron todos los estamentos posibles en Tierra del Fuego, ¿no? Ujú. Para la legislatura suele haber alto voto en blanco, no tanto en los otros estamentos. La particularidad que se da, que se dio ayer, como vos decís, es que hubo alto grado de voto en blanco en otros estamentos. Por ejemplo, para la gobernación. Ujú. Es decir, resultó reelecto el gobernador Gustavo Melella y él ganó con el 51,26%, es decir, ganó en primera vuelta, quedó reelecto en primera vuelta y la segunda opción de los y las electoras fueguinas y fueguinos fue el voto en blanco, porque Melella saca el 51,26 y el voto en blanco fue 21,59%, con Ujú. lo cual ya para ese estamento, que es el de la gobernación, hubo una altísima cantidad de electores que no optaron por ninguna de las listas que estaba propuesta. Y el tercero fue el PRO con el 11,1, ¿no? O sea, la mitad del voto en blanco. Sí, exacto, Ajá. 11,05, la mitad del voto blanco y 40 puntos porcentuales menos que la lista del oficialismo. Es decir, que el oficialismo realmente hizo una elección muy fuerte. Recordemos que fue dividida la oposición, no logró congeniar un solo frente y de todas formas, y eso también es interesante, por más que hubieran ido todos juntos, todos, cuando digo todos juntos, digo todos, juntos por el cambio, el PRO, que fueron separados, Ujú. Republicanos Unidos, que es Milei, y la izquierda igual no hubieran llegado, con lo cual ha sido una elección bastante interesante Una o victoria importante en aplastante. términos de números. Sí, sí, yo lo califico de esa manera, realmente. Después hay formas de analizar y de llegar a el porqué, digamos, y Ujú. eso es algo que a estas horas se está haciendo acá en la provincia. Pero en definitiva, para mí la conclusión es esa, que fue una victoria muy Ujú. alta, Y en muy fuerte, digo, relación, 51,6. Gastón, en relación a elecciones anteriores, ¿tenés algún número como para hacer una comparación? Quiero decir, Melella, el gobernador, ¿creció en su base electoral? ¿Se mantuvo más o menos igual? Creció muy poquito, Juan, menos de un punto porcentual, porque en las elecciones anteriores se había sacado apenas más que el 50%, Ujú. 50,8%. No tengo el número acá de mano, pero fue 50,6, 50,8 y en este caso se sacó 51,26, con lo cual creció, pero apenitas, muy, muy, muy poquito. En su momento él le había ganado las elecciones del 2019 a lo que fue el frente del peronismo, ¿no? Unidad Fueguina se llamaba. En este caso, para estas elecciones, esta es una de las cosas una de las variables que se tiene en cuenta a la hora de analizar el triunfo del actual gobernador, que es que logró armar un frente muy amplio, muy, muy amplio realmente, con el peronismo, con sectores más asociados a la derecha, con el sindicalismo, ha hecho un frente muy amplio y eso le permitió poder ganar en primera vuelta. No es tan común Ujú. ganar en primera vuelta en Tierra del Fuego porque casi necesita el 50+1. Melella es el Claro. único gobernador en la historia de Tierra del Fuego que se presentó a dos elecciones para la gobernación y las dos las ganó en primera vuelta. Eso es algo histórico, nunca había pasado. Impresionante, impresionante. Che, y me decías recién que se están analizando entonces las causas de por qué le fue tan bien. ¿Hay alguna hipótesis ya que se puede ir aventurando o que vos puedas ir aventurando? Sí, a mí me da la sensación de que y esto es igual, es todo puramente análisis personal, ¿no? Pero a mí me da la sensación de que son varios los factores. Por un lado, tenés este cierto grado de certidumbre, digo, ante la incertidumbre reinante, ¿no? En general que hay
por lo menos creo a nivel nacional, a mí me da la sensación de que en Tierra del Fuego, y esta es una frase que yo la traigo mucho cuando converso sobre estas cosas, cuando Melella abrió las sesiones ordinarias este año, el 1 de marzo, utilizó una frase que para mí que realmente explica mucho de lo que pasa en términos de discusión política en Tierra del Fuego, que es que no hay grieta en Tierra del Fuego. Y a mí me da la sensación de que el electorado fueguino tomó como garantía de esa expresión, de esa acción de que no hay grieta en Tierra del Fuego, a la figura de Melella, que no es solo la figura de Melella, ¿no? Obviamente, porque ganó Melella y ganaron los 3 intendentes también, ganaron los 4 oficialismos a nivel ejecutivo que se presentaron en la provincia. Entonces, ahí me da la sensación de que esa estabilidad política, por llamarlo de alguna manera, el electorado supo entender o interpretó que los garantes de esa estabilidad política que hay en Tierra del Fuego son los 4 ejecutivos que se presentaban a sus reelecciones en Tierra del Fuego. Eso por un lado. Y por otro lado, sin ninguna duda, es que la oposición no ha logrado en estos años hacer pie frente justamente a estas construcciones colectivas que se han organizado desde los oficialismos. Entonces, Juntos por el Cambio, el PRO, incluso las listas de los partidos más, o del frente que responde o que dialoga con Milei a nivel nacional, no ha logrado ofrecer más estabilidad política que la que ofrece el oficialismo provincial, ¿no? Claro. Claro, bueno, clarísimo. Y entonces, los 3 intendentes que decías que reeligieron, ¿también lo hicieron con más o menos esos mismos números? Digo, ¿fue así de contundente la victoria en Ushuaia, en Tolwyn y en Río Grande? Mira, de norte a sur, en Río Grande sí, fue una victoria aplastante, la de Martín Pérez, Uh-huh. el actual intendente de Río Grande. Él ganó con el 56,38% de los votos. Un montón también, y acá también se repite lo que sucedió en la gobernación. El voto en blanco termina siendo la segunda opción del electorado fueguino. El Uh-huh. 23,18% del electorado en Río Grande votó en blanco. Pero para que te des una idea de lo que fue la victoria de Martín Pérez, te decía 56,38, ganó él, 23, perdón, en blanco. La siguiente lista es la de Juntos por el Cambio, que sacó 6,15%. Uh-huh. Es decir, si sacamos el voto en blanco, a la hora de elegir candidatos, el electorado de Río Grande se volcó en un 56% por Martín Pérez y en un 6% de Juntos por el Cambio. Después va bajando, obviamente, ¿no? Republicanos, que es Milei, el PRO y demás. O sea que Martín Pérez ganó muy tranquilo. También se decía por allá por Río Grande que fue la victoria más importante en la historia del municipio. En Tolwyn, que es la ciudad del medio, la famosa ciudad, el famoso corazón de la isla, Uh-huh. también ganó el oficialismo. Como te decía, el intendente Daniel Harrington ganó con el 57,91%. Le sacó 24 puntos a su competidor inmediato, que es Claudio Queno, ex intendente, y acá el voto en blanco fue muy bajo, 4%, con lo cual sí fue una victoria bastante importante la de Daniel Harrington, 57,91%. El que estuvo un poco más apretado en términos de caudal de voto fue Walter Woto, que es el intendente de Ushuaia. Él se presentaba para su tercer mandato. El año pasado se reformó la Carta Orgánica acá en la ciudad capital y eso lo habilitó a Woto a presentarse un nuevo mandato. Él sacó el 38,85%. La lista que salió segunda fue la de Liliana Chispita Fadul, Chispita, así se le dice su apodo, Chispita Fadul, ¿Por qué le que dicen sacó el Chispita? 31%. Sabés que no tengo ni idea, pero me parece un apodo muy interesante. La Chispa, Le Ajá. Chispa o Chispita. Bueno, Chispita es una dirigente histórica acá en Tierra del Fuego que viene del peronismo, se abre Sí. ella del peronismo en su momento y, si se quiere, va a buscar o entra por el lado de los votos más conservadores, el voto más conservador. Desde ahí le va a quitar, y una acérrima O sea, opositora del intendente Woto. pero que es una peronista de derecha. Sí, una peronista de derecha, pero que no milita en las filas del peronismo hace tiempo ya. Ajá. Pero, digamos, en términos de afinidad electoral, va a buscar un poco ahí, busca el voto conservador antiperonista, pero también tiene suerte o tiene cierto arrastre en el voto conservador peronista. Con lo cual, ahí al intendente Woto, evidentemente, eso es algo que no pudo terminar de cerrar y terminó ganando. Sí que ganó Woto, en Ushuaia no hay balotaje, pero ganó apenas con una diferencia del 7%. Eso es algo que, sí debo decir, no se esperaba. Se esperaba una victoria, sí una victoria se esperaba, pero un poquito más holgada. Bueno, Uh-huh. Woto termina ganando la intendencia de Ushuaia nuevamente con una diferencia del 7% contra Liliana Fadul. Con lo cual ahí hay que ver cómo reconfigura la correlación de fuerzas para estos próximos 4 años, porque Woto viene de ganar en el 2019 con el 54%.
con lo cual, bueno, te condiciona un poco más, me da la sensación de cara a estos próximos 4 años, que haya habido una diferencia de 7 puntos porcentuales, ¿no? Pero, en definitiva, ganó el intendente, ganó el intendente Walter Woto, también. Ujú. Bien, clarísimo. Y en cuanto a la transferencia de votos que hay de lo que se votó a nivel local para las elecciones nacionales que se vienen, ¿qué diagnósticos se hacen? Quiero decir, ¿esto crees que es algún tipo de anticipo de cómo va a votar la provincia de Tierra del Fuego en las elecciones nacionales o es un barajar y dar de nuevo que no tiene nada que ver una con la otra? Y mira, para mí es una incógnita. La verdad es Ujú. que la primera respuesta así rapidito que se me ocurre, Juan, es que es una incógnita. Sí te puedo decir que el antecedente inmediato fue el 2019, donde se votó ampliamente al Frente de Todos, de todas. En el 2019, en el medio pasaron 4 años, hubo un desgaste a nivel nacional del Frente de Todos, que todos y todas conocemos, ya sabemos, no lo vamos a contar en este momento. Entonces es una incógnita, eso está por verse. Lo cierto es que el electorado fueguino, y a las pruebas me remito en términos de cómo salió la elección de este último domingo, de ayer, evidentemente no es un electorado más bien conservador o, si se quiere, que tiende a la derecha, digamos. Pero Ujú. siempre dependés de cuál sea el armado nacional. Sí, siempre también me gustaría comentar que Tierra del Fuego representa el 0,41% del electorado nacional, un poquito más quizás en este momento, 0,42-43, pero es un electorado que no te marca el amperímetro en la elección nacional. Igual cada votito suma, ¿no? Eso también es verdad. Pero hay que ver qué sucede. Sí es cierto que se viene dando los parámetros, o se viene dando la tendencia que se dio en todas las provincias. Gana el oficialismo y los espacios que a nivel nacional parecen que pueden hacer llegar a temblar un poquito al oficialismo nacional, en las provincias no les está yendo bien. Claro. Acá la lista de Milei, por ejemplo, salió cuarta, en la lista que dialoga con Milei. El oficialismo ganó ampliamente como ganó en otras provincias. Entonces, ojo que por ahí hay una tendencia que se está viendo en las provincias. Tierra del Fuego no es ajena a eso. Resta por ver qué pasa si eso se traslada a nivel nacional. Por lo pronto, el dato es, se está repitiendo la tendencia que en el resto de las provincias, y es que están ganando los oficialismos y a las listas que a nivel nacional parecerían ir a competir fuerte con el Frente de Todos a nivel nacional, en las provincias no les está yendo bien. Tierra del Fuego es Ujú. parte de esa tendencia. Gastón, ¿se votó en la Antártida? Se votó en la Antártida. Ya te busco el datito que tengo acá justo abierta. Estoy viendo todo con la página de los resultados oficiales del juzgado. Se votó en la Ujú. Antártida, y los votos en la Antártida es loca la votación en la Antártida porque suele ser bastante diferente a cómo se da en lo que sería el territorio continental, ¿no? De la isla. Ajá. En la Antártida Juntos por el Cambio. Ganó Juntos por el Cambio con un 35%. Y segundo lugar salió Republicanos Unidos, es decir, Milei, la pastora, acá en Tierra del Fuego, Andrea Almirón de Pauli, y en tercer lugar salió el PRO. Ese fue el voto de la Antártida. Ajá. Bueno, es un electorado un poco más conservador, más relacionado a las Fuerzas Armadas, ¿no? Claro. Sabemos bien más o menos cómo se compone el voto antártico, pero en definitiva en la Claro, a Antártida fue ver, una votación que se dio completamente distinta. dos cuestiones, ¿no? Para señalar. Primero, esto que vos decís, ¿no? Electores más vinculados a las Fuerzas Armadas por un lado y por otro lado también son electores que no son oriundos de Tierra del Fuego en muchos casos, ¿no? Es decir, que han llegado desde distintos puntos del país, si no me equivoco. Sí, exactamente, es así, Juan, total. O sea, hay mucha gente que está. Ahí se dan dos casos particulares de la Antártida. Eso, por un lado, lo que vos decís, mucha gente empadronada dentro del territorio antártico, que no es ni de la isla de Tierra del Fuego. Y por otro lado, un montón de gente también que está, porque la Antártida está empadronada, un montón de gente que por ahí no está en ese momento viviendo en la Antártida porque formó parte de campañas antárticas anteriores y quedó empadronada. En definitiva, se queda un poco distorsionado el resultado final de la Antártida en relación a lo que vota el resto de la provincia de Tierra del Fuego. Claro, clarísimo, clarísimo. Gastón Lodos, entonces desde Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida de Islas del Atlántico Sur, te agradecemos mucho por esta conversación y bueno, y ojalá te des en algún momento una vuelta por acá y nos podamos tomar unos mates. Estaría muy, muy bueno. Muy pronto voy a estar por allá por